martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. ¿Qué te parece si le damos paso entonces al gran momento del programa? Le vamos a dar paso a León D'Amico, que va a estar con su columna, que ya no es la columna de León D'Amico, no, tiene su nombre. Claro, Apuntes de nuestra historia. Apuntes de nuestra historia, que es el nombre que le hemos dado a esta columna, y que bueno, que siempre inicia con música, como León nos tiene acostumbrado, así que le damos paso entonces a Javier hoy en los controles, en sustitución. Está de vacaciones de escolares, Fede, ¿no? O sea, algo así creo que es. Entonces Javier nos acompaña en los controles, le pedimos entonces ya que mande la música de León. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos. Bueno, lamentablemente dejamos por ahí esto. Contanos, León, de qué se trataba. Muy bueno, el gran Alfredo Citarrosa, ¿verdad? Estábamos escuchando al gran Alfredo con esta canción Desde el Exilio, que es un disco que saca con las composiciones que escribe en el exilio y sale ahí promediando la década del 80. Y tiene todo que ver con lo que vas a desarrollar. Sí, sin duda, porque hoy estaríamos culminando el ciclo de la resistencia popular a la última dictadura. Ajá. Y estaríamos hablando de la experiencia del exilio, bien, que fue otra de las vertientes de resistencia que tuvo el pueblo uruguayo. Exacto. Y nuestro partido en particular. Perfecto. Bueno, nosotros, recordar a la audiencia, vimos la huelga general, vimos la clandestinidad, vimos la cárcel como forma de resistencia y hoy vamos a ver el exilio. Y esta es una dimensión de la resistencia que a veces, siguiendo algunas trayectorias personales de algunos militantes, vemos que hubo militantes que pasaron por las tres etapas, las tres formas de resistencia. Claro. Porque tenemos que hacer una aclaración. No se habla solamente de exiliados, sino de expulsados del país. Sí. Porque, a ver, no solamente aquellos que iban a pedir asilo, sino gente que iba presa, procesada por la justicia militar y posteriormente era expulsada del país. Claro. Por lo tanto, tenemos esa doble calidad, digamos. Sí, están los que por la situación misma decidieron o no tuvieron más remedio, que muchos de ellos que irse, pero están los que directamente fueron expulsados por el gobierno, digamos, sí. por la dictadura. Se los sacaba de la cárcel, se los subió a un avión y fuera. Y nos vemos. Bueno, pero tenemos que dar algunos datos generales. Nosotros, si vemos la historia del Uruguay a partir de los años 55, sobre todo, Uruguay deja de ser un país receptor de inmigración y empieza a ser un país que expulsa población. Claro. ¿Por qué? Porque al año 55 se empiezan a notar claramente los primeros síntomas de una crisis económica, de agotamiento del modelo reformista, y ya promediando los 60 con los gobiernos de los colegiados del Partido Nacional y la alianza con
con el movimiento ruralista, esta crisis económica, lejos de encontrar una salida, no hace más que profundizarse. Por lo tanto, ya podemos ver que a partir del año 63 hay una fuerte inmigración de carácter económico. O sea, mucha gente que se va del país porque no encuentra... Inmigración, sí, de carácter económico. Y ya a medida que avanzan los 60 y que la situación política, social y económica se sigue complejizando, vemos que empieza a haber un fenómeno de inmigración con carácter político, ¿sí? Exilio de carácter político. Por lo tanto, podemos ver que en el periodo entre el 63 y el 85 se fueron del país alrededor de 380.000 personas, más o menos el 11% de la población que tenía el Uruguay. A partir de la década del 68 en adelante, ya podemos hablar de que se está entrando en lo que va a ser la década del 70, ahí sí empieza a haber un fuerte componente de exilio político, claro, primeramente vinculado a militantes de grupos como el MLN u otros grupos involucrados en la lucha armada, pero a partir del 73 empieza a ser un fenómeno que se da a toda la oposición política, porque tenemos que hablar de que obviamente no fueron solo comunistas, ni solo frente amplistas, sino que blancos, colorados, y personas militantes sindicales, demócratas, en contra de cualquier tipo de como lo estuvimos viendo, cualquier tipo de disidencia o de oposición era fuertemente castigado, y muchos de ellos terminaron yendo al exilio. Los lugares principales, si nosotros vemos de los 68 al 73, los principales lugares a donde se iban los exiliados era Argentina, por la cercanía, y estaban en una reapertura democrática de la dictadura ya me olvidé, Onganía, y sobre todo a Chile que había ganado Allende, entonces había un gobierno afín. A partir de septiembre del 73 en Chile, y previamente, pero sobre todo en el 76 en Argentina, previamente porque estaba la actividad de la AAA y otros grupos terroristas que asesinaban y secuestraban militantes de izquierda, el exilio va a otros lugares donde había condiciones para poder ya la sobre situación todo, era muy riesgosa en Argentina. En Argentina era muy riesgosa previo al golpe, y después del golpe insoportable. Insoportable. Pero en Argentina, por ejemplo, tenemos casos de militantes del Partido Comunista que estaban exiliados en Argentina, pero clandestinos en Argentina a la vez. Ajá. Sobre todo el aparato de información, que era el que sacaba las noticias del Uruguay y las mandaba al exterior. Ajá. Y ese aparato nunca cayó en todo el periodo de dictadura. Mirá. Pero bueno, tenemos a partir de que estos lugares más cercanos al Uruguay se cierra la posibilidad de un exilio seguro, otros países de América Latina como México, sobre todo México, sí, Venezuela y Cuba, y países de Europa occidental y países de la Europa del bloque socialista. Bueno, el Partido Comunista del Uruguay tuvo en este periodo, o sea, es algo que en el libro de Álvaro Rico lo nombra como algo único en la historia de los partidos comunistas del mundo, que pudo mantener un mismo partido en esas tres vertientes, que era la clandestinidad, la cárcel y el exilio. O sea, en los tres lugares hubo el mismo partido con una misma dirección, claro, y que funcionaron armónicamente las tres vertientes durante el periodo de la dictadura. Algo que no pasaba con otros tipos de partidos comunistas, claro, o en otras situaciones similares que se armaban varios partidos, o sea, generaban divisiones, los que están afuera, los que están adentro, los que están presos. Claro, porque el traslado de la línea con las dificultades que implica poner la cárcel, la falta de posibilidad de comunicación con el exterior. Pero ¿no? O sea, se da esa cosa que dice que es particular, que sí, es la única experiencia en el mundo que el partido se mantuvo unido en esas tres vertientes, y que tuvo una expresión organizada en 30 países del mundo. Claro. O sea, hubo más o menos 30 países donde hubo exiliados comunistas, y como nos dicen siempre, donde hay tres comunistas hay una agrupación, por lo tanto se generaba organización en estos lugares. Qué bárbaro. También hay que recordar que el exilio comunista, estamos hablando siempre la generalidad, ¿no? Siempre sí. Hay otra. Trató de ser un exilio de forma ordenada. La primera opción siempre no era irse, sino quedarse a dar la lucha acá, pero cuando aparecían situaciones de una caída inminente o riesgo de
de vida o lo que fuera, o riesgos de salud, algunos camaradas muy veteranos, claro. el partido les solicitaba que se fueran al exilio. Ajá. Igualmente hubo muchos casos de gente que teniendo graves problemas de salud o sabiendo que estaban al borde de caer, decidieron quedarse. Porque toda la gente con la que uno ha podido hablar, que ha pasado por esta experiencia, dice que no, o sea, que el exilio no era un algo feliz, sí, claro, sino que todo lo contrario. Nadie o la gran mayoría de los que se fueron no se querían ir, se querían quedar dando la pelea acá, pero bueno, el partido decidió que fueran al exterior porque lo consideraban más valioso la tarea que podían hacer en otros lugares que cayendo presos, digo, ¿no? Exactamente. Pero tenemos que ver, entonces, yo estuve hace un tiempo haciendo una pequeña investigación para presentar un avance de investigación, un curso de formación permanente sobre cómo veía la prensa del exilio comunista la cuestión de la cárcel en Uruguay, ¿no? Cómo se veía desde afuera la cárcel en Uruguay, y revisando toda esta prensa, que es mucha, hay una cosa que es unánime en todos la prensa, o sea, que sale en diferentes países, que es como un leitmotiv de cara al Uruguay. Nosotros estamos de cara al Uruguay, nosotros estamos luchando para apoyar la lucha en el interior del Uruguay y lograr la caída del régimen, y esperando poder volver. Claro, no se planteaba esa cuestión de, bueno, ya nos quedamos acá y bueno, hacemos... Seguro. Entonces, para ver unos ejemplos nomás, de algunas de las publicaciones está Análisis, que salía en Cuba, Mayoría en Suecia, Mayoría Oriental, que salía en Argentina ya a partir del 83, tenía desde Uruguay en México, el Boletín Exterior del PSU, que salía en Moscú y se repartía a nivel mundial. Era como ahí se centralizaba toda la información que llegaba de diferentes boletines, y salía un boletín especial que se repartía a nivel mundial. La revista Estudios, que se siguió editando en el exilio, y jugaron un rol fundamental las audiciones de radio en este periodo, sobre todo la de Radio Habana Internacional, Radio Moscú, Radio Berlín, Radio Nederland de los Países Bajos, donde se hacían audiciones partidarias en las cuales llegaban al Uruguay porque se transmitían por onda corta. Todavía no existía Voces de Montevideo. No, a ver, está hoy está la FM y la AM, antes estaba la AM y la onda corta, que era una red de transmisión que se podía escuchar desde muchísimos miles de kilómetros. Clandestino. Igual, nosotros, acá hay algo bien importante, que es que en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la DNI, hay registros, o sea, los servicios de inteligencia de la dictadura, hay registros de que tanto la prensa escrita como las audiciones de radio llegaban al Uruguay, porque se ve que a un par de milicos escuchando las audiciones para sacar nota, o sea, era algo que no era no desconocían ellos tampoco. No eran acciones solamente para el exilio, sino que llegaban al Uruguay. Claro. Y hemos encontrado algunos números de sobre todo el Boletín Exterior del PSU, microfilmados que están en los archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Así que es la prueba fehaciente de que llegaban. Esos materiales llegaban al Uruguay, como los materiales como Carta y Liberarse salían al exterior. Sí. Pero bueno, estas cuestiones de la prensa vienen con una fuerte campaña de solidaridad con la situación uruguaya, de una fuerte campaña de denuncia. Y acá hay que hablarlo más allá del partido, sino de toda la oposición política. Y es muy importante ver, por ejemplo, el caso de Wilson Ferreira yendo al Congreso de los Estados Unidos denunciando la violación sistemática de derechos humanos en el Uruguay. Y que eso, por ejemplo, para ver la llegada que tenía eso, a partir de la denuncia que hace Wilson Ferreira en el Congreso de los Estados Unidos, se crea una ley, la ley Koch, que ese Koch es el apellido del congresista que la presenta, que dejan de mandarle ayuda financiera a la dictadura uruguaya. Pero fue tan fuerte eso de que el Congreso definiera eso, que el dictador Aparicio Méndez terminó diciendo que el Congreso de los Estados Unidos estaba cooptado por el marxismo internacional y que eran los mayores aliados de la sedición en el Uruguay. El Congreso de los Estados Unidos, que fue el que generó todo este problema, ¿no? Qué locura. No, pero se armó un lío diplomático de dimensiones importantes. Pero bueno,
tenían ese tipo de campañas de y tuvo ese denuncia. peso, digamos, eso que vos decías, Por ¿no? ejemplo, la de Wilson acción, Ferreira, pero después mandar notas a la OEA o a todos los organismos internacionales con miles y miles de firmas de ciudadanos uruguayos y del mundo que pedían por la liberación de los presos políticos, el cese de la tortura, la caída de la dictadura, y eso tuvo un peso real, claro. se tradujo tuvo en resultados acciones concretos y tangibles. también. El partido, sobre todo en la cuestión de las finanzas, tuvo un papel central en ese momento, porque la plata que se juntaba era para mandarla al Uruguay, pero no era plata que era solamente donaciones de esto y de lo otro, sino que la gente, los comunistas que trabajaban en sus trabajos normales, gran parte de su sueldo lo mandaban al Uruguay para poder apoyar a los presos y a las familias de los presos, claro, que también son los grandes olvidados de esta historia, porque siempre hablamos de los presos, los exiliados, los clandestinos, pero nos olvidamos de las familias que también la sufrieron muchísimo esta situación. Y en general también tuvieron un rol de apoyo importantísimo a esos Sin camaradas, duda. O compañeros. En estos casos de las finanzas tuvo un rol central por esta cuestión de que era fundamental mandar dinero, y se mandaba mucho dinero al Uruguay. Por ejemplo, y acá hay cosas bien interesantes como el caso cubano, donde nosotros que conocemos Cuba sabemos que el valor real de la moneda de Cuba a nivel internacional no tiene paridad con ninguna divisa de cambio. O sea, fuera de Cuba no vale nada, claro, es papel pintado. Claro. Por lo tanto, en Cuba igualmente, a pesar de esa situación, se hacían campañas de recaudación de fondos, y con esa plata se compraban artesanías que eran mandadas a México, vendidas en México, y en México, ya con una moneda que tenía valor de cambio, ese dinero se enviaba al Uruguay. Qué bárbaro. Y dentro de ingenio, ¿no? esas cuestiones gente muy creativas de cómo mandar esta ayuda. Dentro de de la ayuda en Cuba se destaca la de Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, que recibe un premio de unos 5.000 pesos cubanos, que yo, haciendo consultas con un amigo economista, me decía que era como 1 millón de pesos de hoy, en ese momento. Los donó enteros a la causa uruguaya, y así muchísimas otras personalidades en todo el mundo. Estamos medio ya en hora. Sí. Para ir cerrando, tenemos que hablar también del exilio internacionalista, porque no fue solo gente que se fue a otro país, sino que muchos de nuestros compañeros y camaradas, compañeros de izquierda en general y comunistas en particular, participaron de misiones internacionalistas, como por ejemplo lo fue Nicaragua, el caso de Nicaragua, donde fueron muchos uruguayos, ¿no? O sea, de varias organizaciones políticas, en forma organizada, que se sumaron a la lucha, o sea, tomaron las armas en contra de la dictadura de Somoza, y en esa guerra perdieron la vida 2 camaradas nuestros, Luis Alpuín y Héctor Memel Tesor. También hay que recordar a la brigada civil, que fue a dar a prestar su solidaridad en Angola, que o sea, los uruguayos que estaban exiliados en Cuba se suman a la misión civil cubana, que Cuba estaba brindando ayuda militar, técnica, etcétera, a la revolución angoleña, y dentro de esta brigada civil van uruguayos que, bueno, según sus especialidades, había muchos médicos, psicólogos, maestros, iban a brindar su saber y su tiempo y su conocimiento a la causa de Angola. Y ahí fueron varias decenas de uruguayos, al igual que el Nicaragua, y bueno, y en todo este exilio, hasta el último día del exilio, siempre estuvieron con la valija pronta para volver, y mirando y siguiendo de cerca la situación del país. Siempre de cara al Uruguay, como era esa la consigna, que había forjado dentro, claro. Bueno, compañeros, con esta última... Cerramos entonces. Con esta última columna cerramos. O sea, siempre recomendamos leer, porque en 15, 16 minutos es muy poco lo que podemos trasladar. De acuerdo. Pero es mucho más rico y mucho más interesante adentrarse en los pocos, que hay muy poco escrito, en los pocos trabajos que se han escrito sobre estas cuestiones. Los invitamos a seguir leyendo, y siempre hay un debe, hoy nos dio el tiempo de hablar también de que el tema del exilio
no solamente fue duro para quienes lo sufrieron, los que se tuvieron que ir, Sí. sino para los hijos que nacieron en el exilio. Seguro. Y que muchas veces sufrieron un doble exilio. Sí, sí, después el desarraigo de volverse, Claro. digamos, para ellos. Niños que nacieron en Suecia o en, Sí. no sé, o en México, donde fuera, que nacieron ahí, sus primeros años los vivieron en esas sociedades distintas, y después volver al país de sus padres generó bastantes complicaciones. Pero bueno, con esto, camaradas, compañeros, terminamos este ciclo de columnas. Buenísimo. Y ya vendremos el martes que viene con una nueva. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días en qué fecha acabaron. Facturé 2 valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento, conjuraba la secta soldado-policía. Llegué a España en septiembre, pensando que Pacheco de embajador, sirviente de nuestros enemigos, seguía siendo el objeto de mi canción. No tengo más que una voz y un fuerte corazón por testigo. Y por cierto, de nada sirvió. La inteligencia española y mi fama de cantor peligroso, en una España nueva convertida en audiencia, me hicieron prisionero, culpable por culposo. Y es que no era Pacheco mi enemigo, ni era yo portador de nada más que de mi conciencia, y en mi conciencia estaban, y todavía me esperan, la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia. La justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso. La justicia es trabajo, es coraje y ayuno, amor y luz que encienden los pueblos victoriosos. No hemos triunfado, es cierto. Yo triunfé mucho menos, como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado, a veces un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo se acaba mucha gente, que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo comienzan en un libro, un grupo, una teoría. Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno, el resto se puede dar sin nada, pero han de conocerse las cartas del contrario y tener en la mano la flor amartillada. Los que estamos afuera, compañero, sufrimos. El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber. Nunca nos fueron ni nos fuimos y jugaremos juntos el bueno de los buenos. Somos muchos en Francia, en Holanda, en España. Yo les escribo ahora en tierra mexicana, pero estos versos nacen allí donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia de mañana. Hace poco que Pedro se murió en Nicaragua. Ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay. Hoy lunes, la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Y es que desde el pasado viene un hilo de sangre,
sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre, la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos, los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras, que traen en los ojos sus pájaros pintados, la certeza de luz puntual que nos espera. Bueno, volvemos en esta segunda parte del programa 79 de Voces Montevideo y como siempre, en esta parte vamos a ir a la entrevista central del programa. Adrián, contanos. Bueno, hoy tenemos al director de la División Asesoría y Desarrollo Municipal y Participación, al compañero Federico Graña. Así que bienvenido, Federico. Bueno, buenos días a todos y todas y un abrazo a la audiencia. Bienvenido nuevamente. Estábamos muy interesados en saber ese acontecimiento que se planteó ahí en el Teatro Solís sobre los 300 años de Montevideo. Y bueno, dejarte abierto para que vos nos cuentes cómo se desarrolló, cuál es la importancia que tiene en un evento que se está planificando desde ahora y que va a tener proyecciones en el año que viene. ¿Es así? Sí, es un evento que ya veníamos discutiendo cómo era la forma que desde el gobierno departamental deberíamos darle un proceso de celebración del nada más y nada menos que el tricentenario de una ciudad y ahora un departamento, pero si uno piensa históricamente en el proceso fue una ciudad en su inicio. Y en ese escenario veníamos trabajando en un equipo pequeño, en una primera instancia de discusión directamente con la intendenta, de cuáles eran los ejes centrales que debería no solo marcar la celebración, sino el proceso de cómo debe ser esa celebración. El primero de ellos es que tenga que tener una característica de la más amplia participación de montevideanos y montevideanas en todo. Cuando digo en todo es no solo como espectadores de una celebración, sino como constructores de ella misma y bueno, y cuáles son los énfasis a los que queremos como montevideanos y montevideanas remarcar en esos 300 años. Una etapa como esta o todos los momentos de celebración tienen características diferentes atados a sus procesos históricos. Si uno piensa en lo que fue, quizás pensando en el centenario y el bicentenario de la ciudad, porque además tenemos esta cosa casual en el que cuando los procesos del 24 al 30, cada 100 años se nos juntan dos grandes procesos, el tricentenario en este caso con los centenarios después de la construcción del Uruguay como lo entendemos hoy, y no estamos hablando de lo que fue también el proceso revolucionario, que para nuestro país fue mucho más largo, ¿no? Claro. Porque empieza la década del 10 y termina recién en el 30 con un proyecto totalmente distinto al que surge en el 10 y en el 11, que es que la banda oriental pasa a ser un estado República Oriental. Como República Oriental y no como se dio todo en el proceso revolucionario, pero no es a lo que venimos a discutir hoy. Le está sacando el puesto a León, si hablas de la historia. No es la idea. Pero podría haber una columna sobre Montevideo. Exactamente. Estaría bueno. ¿Verdad que estaría sobre Montevideo ciudad, Montevideo capital? Y en esa discusión de 24 al 30 es un acuerdo historiográfico que se ha construido durante años, tiene que ver también con cómo van cambiando las corrientes interpretativas sobre cuál es el momento fundacional, si el momento fundacional es el momento de la expulsión de los portugueses, si el momento fundacional es cuando viene el primer contingente o el mayor contingente de colonos, si después es cuando se da la formalidad jurídica política, que es la existencia del cabildo, o en algunos casos previo, estos tres son el 24, el 19 de enero del 24 la expulsión del ejército portugués de la bahía de Montevideo, en el 26, a fines del 26, la llegada de los migrantes canarios, que además estaban previstos, uno cuando lee estas cosas están muy interesantes, no estaban previstos que fueran solo canarios, sino estaba previsto que fueran 50 familias gallegas y 50 canarias según el edicto real, y bueno, y las cosas se modifican, en realidad solo vienen... Faltaron los gallegos. Solo vienen 126 familias canarias y no aparece el componente gallego en esa primera expedición. Además, después, eso es en el 26...
En el año 30, el 1 de enero del 30, es la instalación del Cabildo, y por lo tanto es de la formalidad jurídica, de que es reconocido como pueblo, como ciudad, en la normativa vigente en la corona española en aquel momento. Y en el medio de todo eso, que yo hago algunos chistes internos, sucede que Millán en el año 24 o 25, ahora los explico porque en el año 24 o 25 dibuja o diseña, teniendo en cuenta el proceso que ya estaba a estar muy armadito, de las ciudades de las Indias, que estaban diseñadas como deberían ser, el amanzanamiento, teniendo en cuenta qué tipo de ciudad era, si era una ciudad puerto, si era otra ciudad, todos los amanzanamientos eran distintos. Entonces en ese escenario eso se diseña a fines del 24 y en el 25, pero recién toma estatura en el 28-29, cuando es reconocido por edictos reales, pero está todo este proceso que es del 24 al 30, por eso nosotros decimos que la celebración también tiene que ser del 24 al 30, que no está concentrada en estos hitos, pero obviamente que estos hitos son importantes como para entenderlo, que no vamos a hacer una recomposición de lo que pasó en ese momento, sino celebrar los 300 años de construcción de Montevideo. De ese proceso, ¿no? en definitiva. Y en ese escenario es que hicimos esa presentación en el Solís, hablamos de que hay 4 ejes centrales que para nosotros nos parece que organizan un poco la discusión. A ver. Uno tiene que ser Montevideo y la creación, ciencia, cultura e innovación, como fueron estos procesos durante estos 300 años. El otro le llamamos Montevideo abierta, y ahí están las corrientes migratorias, las comunidades, no solo hablemos de las comunidades migrantes, sino todo tipo de comunidades, y también la convivencia como eje que articula estos procesos. Y además, bueno, sabemos que hubo distintos momentos de corrientes migratorias, hubo migración obligada, ¿no? Sí, claro, también, sí, que son la migración forzada de las personas esclavizadas, de quienes descienden los afro-uruguayos, en su gran mayoría. Después tenemos las nuevas corrientes, ¿no? Ahora tenemos nuevas corrientes migratorias, también tuvimos antes las finales del siglo XIX, también tuvimos una de lo que se hablaba recién en la década del 30, del 40, vinculada a la Guerra Civil Española y a los conflictos de la Guerra Mundial. La comunidad judía también tiene 2 grandes corrientes, una la guerra sobre todo la Primera Guerra y otra la Segunda Guerra. Sí. Entonces, tenemos mucha cosa como para compartir, reconstruir como ciudad. También hay un eje que es Montevideo y la igualdad, que es diversidad, equidad y derechos, teniendo en cuenta los derechos desde la más amplia acepción. Después el último eje es Montevideo y las nuevas generaciones, y con infancia, juventud y también pensándola desde nuevas oportunidades, y bueno, esos son los 4 ejes que ya arrancan a funcionar. Nosotros hicimos una presentación el lunes con una sola fecha, pero ya el día de ayer o a última hora empezaron las convocatorias. La primera reunión es este viernes a las 18 horas en la Ernesto de los Campos, y van a ser todas estas reuniones a las 18 horas en las Ernesto de los Campos, así no repito. El martes 8 va a ser el de Montevideo Abierta, el jueves 10 Montevideo y la Igualdad, y el viernes 11 Montevideo y las nuevas generaciones. ¿Quiénes participan de estas comisiones? Ahí nosotros cuando hicimos esta invitación al lanzamiento hicimos un análisis de quiénes deberían estar. Bien. Entonces, ahí hay personalidades, por un lado, que sobre todo son ciudadanos que fueron reconocidos como ciudadanas y ciudadanos ilustres, claro. Algunas referentes de la cultura, también por fuera de estos nombres. Obviamente que todas las organizaciones que consideramos representativas, y cuando digo todas, son todas, sí, ¿no? Sí. Desde el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios, organizaciones feministas, claro. Organizaciones de la diversidad sexual, organizaciones del movimiento afrodescendiente, comisiones barriales de todo tipo, todos los tablados, todos los escenarios populares, todos los espacios con comisiones cogestionadas que tiene la Intendencia de Montevideo. Los consejos vecinales estuvieron representados a través de sus presidentes o presidentas, los consejos municipales, las cámaras las cámaras empresariales todas, las cámaras locales, cuando digo esto, los centros comerciales locales también, instituciones deportivas, instituciones barriales que fueron acordadas con los municipios, que
capaz que no caían en alguno de estos cortes que acabamos de hacer y que eran importantes que estuvieran. Claro. Bueno, miembros de la cultura o instituciones vinculadas a la cultura, yo que sé, el Sindicato de Actores, la Federación de Teatro Independiente, las cooperativas de músicos. O sea, en realidad fue invitado todo lo que con la Intendencia convive día a día, trabaja y construye este departamento, lo cual es un montón de gente. Sí, entonces, con visiones distintas, bueno, las comunidades, como dije, las comunidades migrantes se tuvieron también una alta representación, desde la comunidad judía, pasando por la sociedad británica, como se llama, y bueno, todas las comunidades españolas, la italiana, la portuguesa, la Cámara de Comercio entre Uruguay y las Canarias, me estoy olvidando de gente, pero ahí se armó esa primera reunión, se las y los invitó a participar de esto. Ahí vamos a ir reforzando todo este proceso de participación. También se abrió a que la gente se anotara a través de WhatsApp. Si cualquier vecino o vecina quiere participar, se puede anotando. Ya tenemos enseguida, el otro día ya teníamos inscriptos. Y ahora empezamos a reforzar para cada una de estas actividades, pues bueno, fueron los presidentes de los consejos, nada más, o presidentas de los consejos vecinales. Nada más ni nada menos, ¿no? Sí, claro. Pero no fueron todos los compañeros de las comisiones de cultura, o sea, no invitamos a todo el mundo. Bueno, ahí tenemos más gente que va a participar, ahora cuando ya se abre la discusión, que va a ser, cuando digo simultánea, ¿no? Porque cuando uno construye esto, no queremos que haya una comisión central que construya una idea y que después eso sea bajado, como dicen alguna gente, en el territorio, a repetir lo que se tomó, por más que ese territorio esté representado en esa comisión, desde la centralidad. La idea es que empiezan ahora y lo más probable es que en diciembre ya empezamos a discutir en los territorios, en este ida y vuelta de algunas acciones que se van a ir definiendo en la centralidad, y que también queremos ese aporte, porque hay ideas, yo siempre pongo un ejemplo que es muy puntual, de cómo estos puede haber muchos, ¿no? Si no fuera discutido así, nos podemos perder la posibilidad de que algunas ideas que surgen en el territorio y que son muy buenas, puedan ser escaladas a todo el departamento. Claro. El ejemplo que ponía es, hay una propuesta de vecinos de la zona de Malvin, que bueno, en el 24 además es el centenario de los Olímpicos, y está la Plaza de los Olímpicos. Entonces, el tratar de celebrar eso como un proceso, bueno, ¿cuántos espacios de Montevideo, o cuántos barrios de Montevideo, o cuántas están cumpliendo redondo una hodería? Y empezás a repasar, y 180 años del Cerro en el 24, 80 años del Teatro de Verano en el 2024. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con esta construcción que hacen tricentenaria que tiene Montevideo. Claro, totalmente. La mixtura también, ¿no? Porque cada barrio tiene también como su propia... Bueno, entonces el darle una centralidad a esto, digo, porque también hay mucho trabajo acumulado, ¿no? En esto, cuando empezamos a trabajar un poquito y hablando con vecinas y vecinos, nos decían, bueno, acuérdense que está tal publicación, que el Consejo Vecinal tal hizo con la historia del barrio, en la que hablaron referentes de la zona, recuerden que está este trabajo del Centro de Fotografía que se hizo sobre tal tema, con los vecinos y vecinas. También va a dejar entonces ese saldo de volver a traer cosas que se han hecho, ¿no? Que son trabajos que fueron hermosos y que aportan a la construcción, por un lado de la memoria, que no es lo mismo que la historia, y por otro lado de la historia, del stricto sensu, de la historia como disciplina. Pero las dos cosas son importantes. Pero quizás no tuvieron el impacto, la centralidad general en todo el departamento. Y quedaron atadas a las experiencias importantísimas, pero locales. Entonces, esta es la oportunidad de que esos relatos, Hoffman diría esa historia desde abajo, esos relatos de las personas que no fueron ni grandes personajes de la humanidad, en esta visión a veces que creen que son las individualidades o las particularidades que construyen la historia, cuando en realidad son los pueblos los que la construyen, con sus decisiones, con sus errores y con sus aciertos. En realidad, esta es una oportunidad también para construir y darle... Que trascienda. Que trascienda esta cosa de la construcción más cotidiana de Montevideo. Porque Montevideo, si algo es, como construcción,
no solo material, sino simbólica, es una cotidianidad, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de disfrutar o de criticar, es todo eso. Sí, entonces, claro. esta visión que estamos planteando, bueno, esta la tenemos que ampliar todavía más y construirla. ¿Qué fue Montevideo? Fue refugio. Montevideo fue tantas cosas para tanta gente. Montevideo, yo lo remarco, nació es una capital de esperanza, y es la capital de la esperanza para una cantidad de cosas, cuando uno la ve. Hasta algunas cosas que vas entendiendo en los procesos, hasta la particularidad que tiene para algunas comunidades su importancia política. Por ejemplo, en discusiones con la comunidad canaria, y en algunos intercambios que ya estamos teniendo con el gobierno canario, en realidad es la única capital del proceso imperialista español que los colonos son canarios. Mira. O sea, que fundan, que son como... Y para ellos, en la construcción de su identidad... En esa construcción de identidad dentro de la comunidad española y esos estados autonómicos que se juntan en España, es algo muy importante. Y capaz que hay cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. La yerba, el paquete de la yerba, así no la nombro, que tiene que ver con el pueblo canario, en realidad el escudo es el escudo de las islas. Ah, mirá. Y cuando uno empieza a revisar una cantidad de cosas, hay cosas que son parte de nuestra cotidianidad que pasan totalmente desapercibidas y que para la comunidad canaria, por ejemplo, y para el gobierno canario, tienen una importancia enorme. O las oportunidades que tenemos de recuperar una cantidad de material que estas comunidades tienen y a veces no tienen la fuerza o la sistematización o generan otras demandas en la vida cotidiana para que todo ese material que está en archivos a disposición, desordenado, forme parte de algo como mucho más importante, que es la memoria de la ciudad, más allá de la particularidad de la memoria de todos esos migrantes que vinieron en algún momento y aportaron esa construcción. O la de los distintos pueblos originarios que participaron de esta construcción, donde a veces tenemos tensiones y nos olvidamos de que esta ciudad fue construida por mano esclavizada, tanto de personas afrodescendientes como, sobre todo, por tapes y otros pueblos originarios. Guaraníes, ¿no? Sí, los guaraníes, sin duda. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que compartir como ciudad, y que es una oportunidad para entendernos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo maravilloso que hizo Montemurro para esta presentación, que fue transmitida con una selección musical de grandes hitos que uno podría identificar rápidamente con que son Montevideo. Claro. Con esa ida vuelta en la discusión, en cuando ellos le planteamos de hacer algo, que ahí Malena también tuvo un rol, la directora de Solís, muy bueno, y los músicos fueron excelentes. Una de las cosas de la discusión es cuál fue el primer sonido musical que sonó en esa Montevideo. Y sin dudas, más allá de cómo haya sido armado el instrumento, el primero fue un tambor, sin dudas. Claro. Entonces, lo primero que sonó como muchos sonidos fue un tambor. Entonces, así empezó la presentación musical. Y esas fusiones que después se dan con la aparición del instrumento, y además después tenemos que discutir sobre ciudad, campo y ciudad. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con esas construcciones posteriores. Pero en realidad es eso, es una invitación a las y los montevideanos a pensarnos, a mirar qué es lo que hemos construido. Además, si uno se pone a pensar, hasta también para repensarnos aquellos que tenemos una sensibilidad particular de estos 300 años, donde por lo menos hasta el 30, tenemos 200 y pico tenemos 194 años como organización República Oriental del Uruguay. De esos 194, este departamento, 30, estuvo gobernado por la misma fuerza política con un proceso que ha generado modificaciones en lo administrativo, en lo simbólico y en la realidad concreta de las y los montevideanos. Entonces, también es parte de ese proceso. Quizás una de las marcas que también el año que viene se cumple vamos a 30 años del proceso de descentralización.
en estos 300 años de Montevideo. Vos decías ahora capital de la esperanza, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué esperamos? ¿Y qué esperamos? Yo creo que lo que esperamos es reencontrarnos con las mejores tradiciones de construcción de esta sociedad, que siempre esas tradiciones fueron las colectivas, y uno, si uno hace la síntesis, ve el proceso revolucionario artiguista, el vallismo como expresión de construcción de Estado, abierto a incorporar otras perspectivas en esa construcción, y no solo la de Valle de Ordóñez, y uno podría repasar personajes, la construcción del movimiento obrero como articulación de procesos y perspectivas, el movimiento cultural uruguayo, que es enorme y que aportó una cantidad de cosas. Sí, y ahí empezás, por cada uno de los ejes uno puede encontrar cómo existen una cantidad de construcción de esperanza colectiva de un horizonte mejor para esa Montevideo, y que se ve impactada, cuando uno la busca, en realidad el resumen es que se ve impactada en la realidad concreta, que no solo fueron sueños momentáneos, sino que tuvieron la capacidad de generar un movimiento político y social que concretar algunos de estos avances en cosas concretas, hasta en el detalle de la nomenclatura, en varios detalles, en la concepción del uso de los espacios públicos. Uno empieza a atar cosas y ve que hay una línea de continuidad que pone a lo público, a lo estatal. Cuando digo lo público y lo estatal, quiere decir a esto que es de todos, como máxima expresión colectiva en el centro del debate. Claro. Y empieza con políticas que usan el espacio público, y uno podría hablar, y por eso hablaba del vallismo en su momento, con lo que tiene que ver con las plazas de educación física a inicios del siglo XX, claro, y con los grandes parques como el Prado, el Rodó, el Valle, que antes era de los aliados. Claro, entonces, el Parque Rivera, en realidad tenemos muchas cosas de eso. Mundo, el desalojo de medio Sin mundo. duda, también ahí en todo el aporte de la afrodescendencia o de la negritud a la construcción de la cultura y la resistencia, hay millones de cosas como para rememorar, recordar y darle relevancia que tiene. Sí. Creo que es la esperanza de una cantidad de cosas, y sobre todo es la esperanza de seguir construyendo un país mejor, ¿no? Entonces, en ese escenario, el recordar de lo que fuimos capaces de construir, el recordar cómo fue y sigue siendo refugio, fue refugio para los judíos que corrieron de la Segunda Guerra, es refugio hoy para los que tienen alguna situación económica que los hace emigrar de sus países, sigue siendo todas esas cosas. Y claro, y creo que lo más importante es eso, que siempre tiene un latido de tambor, diría alguien, que pensándolo como expresión de vida y de construcción de esperanza, incluso, por eso atándolo con eso, en las peores situaciones. Seguro. En las situaciones de oprobio, en las situaciones de tortura, en las situaciones, y por eso quiero ser como muy amplio en la definición, porque por esas situaciones de oprobio, de tortura, de indignidad, pasaron muchísimas personas también, claro, en momentos históricos distintos, y por situaciones históricas distintas. Así que bueno, interesante entonces que además esto se piense en colectivo, se construya en colectivo. Digo, eso me parece a mí en lo particular. Yo creo que eso va a ser lo mejor de todo, claro, y sobre todo en este contexto socioeconómico que estamos pensar en que es necesaria la celebración, que las celebraciones no tienen por qué ser ostentosas, que no tienen por qué ser monumentalistas, no es necesario hacer un gran monumento a no sé qué, gastar, pero sí lo que es necesario es que todo el mundo sea parte de esa celebración, que quizás son pequeñas acciones, pequeñas reparaciones históricas, reconocimientos, y eso es mucho más importante que obviamente va a ganar un evento grande. Con su voz marinera encantada viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos,
la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Vienen los sombreros llenos de tranvías, vienen los tambores llenos de vecinas, vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del tempo